Los avances tecnológicos han transformado a la sociedad. Internet se convirtió en el eje principal de la comunicación mundial, debido a que ha demostrado ser un espacio de libre acceso informativo y también ha favorecido el libre mercado. Por otra parte, ha reconfigurado la perspectiva cultural de las naciones, que da pauta a un proceso de globalización sin fronteras claras que pone en riesgo la soberanía de los países, lo que ha implicado conflictos verbales, distanciamientos, conflictos comerciales y recriminaciones entre gobiernos de diferentes naciones que han propuesto iniciativas sobre el control de Internet. Pero adivina qué, el Internet como lo conocemos ahora está a punto de evolucionar. ¿Estás listo? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Vivier Hernández y el día de hoy, antes de iniciar con este video, le quiero dar las gracias a mi amigo Everardo, que nos hizo el favor de regalarnos este pequeño faro de luz LED que nos ha permitido iluminar las escenas de las 5 noticias de hoy. Y pues de verdad me siento muy agradecido con todas las personas que confían en este proyecto y con un servidor. De verdad, pues muchísimas gracias por todo el apoyo, por la confianza y por creer en mí y en este proyecto. Así que amigo, te mando un fuerte abrazo y de verdad muchísimas gracias. Así que pues vamos a iniciar con este video que tiene que ver con el metaverso y la política. Bienvenidos. Para iniciar amigos, pues vamos a platicar un poquito sobre qué es el metaverso. Y como definición básica o etimológica podemos dividir a la palabra en dos partes. La primera como meta, que significa más allá, y verso, que es una derivación regresiva de la palabra universo. Por lo que podemos entender que el metaverso pues también es ir más allá del universo. También es importante entender que es una experiencia inmersiva, multisensorial, en la cual nosotros vamos a poder convivir pues de manera casi permanente, a menos de que tengamos que ir al baño y comer y hacer esas cosas de humano, ¿no? Entonces es importante señalar que el metaverso es una evolución del Internet. El Internet como lo conocemos pues siempre está en movimiento también y va evolucionando. Y en sus inicios pasó de texto a imagen, de imagen a video, y ahora de video vamos a pasar a una pues inmersión completamente pues multisensorial dentro del Internet. Hay que señalar que este concepto no es nada nuevo y que existen en la actualidad muchos metaversos que están ligados a la industria de los videojuegos. Es decir, existen muchos videojuegos en la actualidad que tienen sus propios metaversos, que tienen sus propias formas pues de convivir, sus propias normas de convivencia, y que en los últimos días llamó completamente la atención el anuncio que hizo Mark Zuckerberg, en donde anuncia pues su metaverso que se llama llamar Horizon. Y es algo que en lo personal a mí me voló completamente la cabeza, porque estamos hablando de que en la versión de metaverso de Zuckerberg es un videojuego de la vida real, en donde vamos a poder hacer pues todas las actividades que hacemos normalmente en nuestra vida, como ir a trabajar, hacer ejercicio, ir a un concierto, ir de antro, pues en Internet, en este espacio que pues ya están programando y que desde 2020 ya tienen algunas pruebas y que en 2021 se sigue construyendo. Entonces llama la atención porque él tiene esta visión de que va a desarrollar su metaverso en un periodo de entre 5 y 10 años y pues me vuela la cabeza. Es como literalmente una película de ciencia ficción. Un ejemplo de lo que se puede hacer en el metaverso o un impacto en nuestra vida real, él dice que cuando nos envíen un video y nosotros lo podamos ver en el metaverso, vamos a sentir que estamos ahí y va a eliminar la barrera
entre ver un video en una simple pantalla. Entonces pues está muy cañón, porque aparte vamos a poder decidir qué avatar podemos ser. Es decir, podemos decidir si caminar o estar en el metaverso con un avatar que se parezca a nosotros como persona, o inclusive si queremos ser un robot o dinosaurio para poder ir con nuestros amigos de fiesta. Entonces está interesante porque vamos a poder cambiar nuestro aspecto físico dentro del metaverso. Y también aquí es muy importante que tenemos que abrir nuestra mente a estos nuevos conceptos para poder entenderlos y poder ser parte de ellos. En primer lugar, pues esto va más allá de criptomonedas o de NFTs, que si nosotros no los conocemos y no creemos en el valor que tienen estos instrumentos digitales, no vamos a poder con el metaverso. Es decir, si nosotros no creemos en la forma de dinero que es Bitcoin o en la forma de obras de artes que son los NFTs, pues menos vamos a poder creer en activos pues financieros como pues un terreno dentro del metaverso o la construcción de una casa dentro de este metaverso también, o inclusive la ropa que pueden usar nuestros avatars. Entonces literalmente cualquier cosa que nosotros tenemos en la vida real que la podamos digitalizar, la vamos a poder llevar al metaverso y ahí también va a tener un valor. Entonces pues es un mundo real convertido en digital, en donde todo también va a tener valor. Entonces las criptomonedas y los NFT son los primeros pasos para una economía digital. También pues está muy cañón pensar la manera de cómo se puede estudiar dentro del metaverso, ya que Zuckerberg señala que se va a poder viajar al pasado desde el metaverso. Es decir, vamos a poder estudiar la Edad Media en el metaverso y vamos a poder caminar por las calles de Europa en la Edad Media. Vamos a escuchar los sonidos que estaban en aquella época, y básicamente el metaverso nos va a poder permitir transportarnos a otros lugares en cualquier momento, como inclusive podemos ir a un concierto que esté sucediendo en California aunque nosotros estemos en México o estemos en Tokio. Entonces básicamente también nos va a dar esa posibilidad de teletransportarnos prácticamente a cualquier lugar. Y me llama la atención pensar en la industria de los viajes. ¿Qué va a pasar con las personas que quieren viajar para conocer, no sé, Europa o Asia, y que ahora con el metaverso lo podremos hacer? Entonces también va a cambiar muchísimas industrias esto, va a cambiar el mundo. Y si el mundo va a cambiar, pues está de más decir que las formas de trabajar también. Digo, a partir de esta pandemia hemos podido trabajar pues desde casa y nos ha abierto la puerta muy cañón al home office, pero con el metaverso vamos a poder trabajar desde nuestra casa, pero compartiendo el espacio en el metaverso con nuestros compañeros de oficina o demás. Y la verdad es que la imaginación es el límite, porque actualmente existen trabajos muy bien remunerados que hace 10 años no existían, o que hace 10 años nosotros no pensábamos que podía ser un trabajo. Entonces ya quiero conocer los trabajos que pueden traer el metaverso, y con ello pues toda la serie de políticas que eso implica, de derecho de los trabajadores, de las propias obligaciones también fiscales que se puede tener con la empresa, o si se van a pagar impuestos por los trabajos que nosotros tengamos en el metaverso al gobierno del país en el que vivamos. Entonces es una locura que ningún gobierno puede dimensionar, y habría que ver cómo va a funcionar. Y también sería importante encontrar el rol de la política dentro de estos metaversos, porque como les decía hace un momento, este de Facebook no es el único que existe.
Entonces, en la actualidad, los metaversos que tienen los videojuegos pues tienen sus propias normas de convivencia, inclusive sus propios usos y costumbres, me atrevería a decir. Entonces tenemos que encontrar cuál va a ser el rol de los gobiernos dentro de este metaverso y si van a poder ser parte de ellos o no, porque pues actualmente internet y las redes sociales se encuentran por encima de cualquier gobierno y tienen más poder y ejercen más ejercen más poder entre las personas que los propios gobiernos. Entonces va a ser importante conocer cuál va a ser el rol de la política y de los gobiernos dentro de los metaversos, que originalmente en un mundo ideal un metaverso tendría que ser descentralizado, es decir, cada comunidad o cada cierto grupo de personas que estén inmiscuidas ahí tendrían que poner sus propias normas, pero pues honestamente eso no creo que pase. Es decir, los dueños de los videojuegos o pues en este caso Mark Zuckerberg, que va a ser el dueño de este metaverso, pues al final ellos son empresas y buscan rentabilizar sus ganancias, y vamos a ver en qué medida nos van a dejar pues de cierta manera convivir dentro de estos lugares. Pero estamos hablando de que ahora las normas de convivencia para desarrollar ese modo de vida humano dentro de este metaverso los va a poner un particular y no un gobierno o un estado. Entonces, de aquí que nos lleva a pensar quién va a tener el poder dentro del metaverso. Si en la actualidad las redes sociales tienen más datos de nosotros mismos que cualquier gobierno de cualquier nación, por desarrollado que sea, pues no quiero imaginarme, o sea, los gobiernos ni siquiera creo que estén pendientes de cómo legislar o cómo regularizar un territorio digital como este. Y también, honestamente, no sé si deban hacerlo, porque pues históricamente, ¿cuántas personas conocemos que han sido dañadas directamente por usar una red social? Pero ¿cuántas personas conocemos que sí han sido dañadas directamente por algún gobierno? Entonces, pues me deja aquí la pregunta y me pone a pensar que quién debería de regular y tener el control dentro de un espacio digital como este. Pero lo que sí sé es que es demasiado poder para una sola persona. Entonces, habría que ver cómo influyen otras empresas dentro de un metaverso en plenitud o dentro de este videojuego de la vida real que quiere crear Mark Zuckerberg. Y en este sentido, en la actualidad, ningún gobierno ha sido capaz de regular y de poner condiciones a las empresas transnacionales de tecnología, y mucho menos van a ser capaces de poner límites o de regular las normas de convivencia dentro de un metaverso, con lo que quiero entender que terminaría la soberanía nacional de todos los países, porque hablar de soberanía nacional es hablar de temas que están ligados a territorios geográficos. Pero si de pronto este metaverso escala y como pasa en las redes sociales, que va más allá de fronteras, pues realmente vamos a aplicar normas de convivencia de otros países que no son el lugar de origen del usuario que esté en el metaverso. Entonces vamos a vivir en México con normas de Estados Unidos dentro del metaverso, como ya las vivimos dentro de redes sociales. De acuerdo con los recientes escándalos por los que se ha visto pues Facebook, relacionados a los Facebook Papers y demás, en donde señalan que hay estudios que ellos mismos han hecho en donde demuestran que Instagram es tóxico para los adolescentes
y que lleva a causar depresión y por ende suicidio, pues tendríamos que hablar de los derechos de usuario dentro del metaverso. Pero sería importante señalar que como usuario la empresa no estaría tan obligada a cubrir ciertos derechos, porque al final la empresa pues pone la herramienta o las condiciones y cada persona es libre de aceptar un contrato de términos y condiciones para poder ser parte de él. Y las empresas todo el tiempo van a estar tratando de maximizar sus ganancias, y pues su modelo de negocio actualmente en redes sociales es a través de la publicidad, y en el metaverso seguramente va a pasar algo similar, pero tendríamos que hablar también de derechos de los usuarios y de una institución que sea ajena a la empresa que administre el metaverso, que pueda garantizar pues derechos digitales que podrían ser pues el acceso universal e igualitario, que en este sentido Zuckerberg señala que se va a poder tener acceso desde un computador, desde un celular o desde unas gafas. Pero ¿qué va a pasar con todas las personas que ni siquiera tienen internet? Entonces tendríamos que hacer que el acceso sea igual para todos y todas. Entonces también se tendrían que garantizar libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos personales, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la protección del menor y sobre todo, y también que sería muy importante, el derecho al olvido. Y por derecho al olvido me refiero a las personas que por cualquier situación quieren desaparecer de internet y de redes sociales. ¿Qué va a pasar con las personas que quieran desaparecer del metaverso por cualquier situación? Entonces, alguna institución o inclusive algún grupo dentro de la comunidad del metaverso tendría que ver y hacer valer esta cuestión, porque si lo dejamos a la empresa como tal, no creo que eso pase. Otro punto que quiero tratar es pues cómo serían las elecciones dentro del metaverso, y aquí quiero señalar que habría dos opciones. Entonces tendríamos que separar elecciones dentro del propio metaverso como tal y elecciones que pasen en la vida real pero que puedan tener publicidad dentro del metaverso. En las primeras pues es algo que ya está pasando. En los videojuegos comúnmente pues se organizan ciertos grupos de personas que son parte de una misma comunidad e inclusive llevan a cabo actos proselitistas para elegir a un presidente de su mundo o de su comunidad, y este también es el encargado de impartir justicia o de ver que se cumplan ciertas condiciones de normas de convivencia. Entonces esto está interesante porque tenemos comunidades de personas originarias de diferentes nacionalidades dentro de un territorio virtual. Entonces hay una persona que de pronto puede estar en España, otra persona que puede estar en México, otra persona que puede estar en Chile, y que todos juntos son todos son parte de un mismo universo o de un mismo de un mismo mundo, y eligen su forma de gobernar. Y el otro tipo de elección que tiene que ver con la elección de la realidad física como la conocemos, pues tiene que ver con publicidad al final del día. Pero aquí es donde les digo que tenemos que abrir la mente y pensar, porque en el metaverso nosotros vamos a poder comprar un territorio, y dentro de ese territorio nosotros podemos construir un espectacular para publicidad, ¿no? Entonces de pronto podemos rentar ese espectacular a marcas pues grandes como Coca-Cola o demás, no sé, la marca que ustedes quieran,
Y si un usuario le da clic al enlace que aparezca en el espectacular, pues los va a llevar al link de la página de esa marca para poderles vender ya sea artículos digitales o reales, ¿no? Entonces va a estar interesante porque tal vez va a poder ver un anuncio de algún político, de algún partido dentro de el territorio virtual, que lo lleve a su sitio web o algo así, que termine por tener algún uso en el terreno real. Entonces es muy interesante ver qué es lo que va a pasar, porque normalmente en las campañas políticas se habla que hay 3 escenarios, que son tierra, aire y ahora digital. Entonces yo creo que seguramente vamos a tener que expandir en al menos 10 años esas áreas dentro de las campañas a a un terreno dentro del metaverso. Entonces vamos a tener tierra, aire, digital y metaverso. Y el día de hoy me atrevo a afirmar que ningún gobierno está listo para esto. Es decir, en la actualidad, pues como platicábamos hace un segundo, las redes sociales y las empresas transnacionales nos han llevado a aplicar normas de los países en donde tienen su origen estas empresas en nuestros países. Es decir, pues Facebook tiene su residencia fiscal en Estados Unidos, y al final, al operar en México, pues está operando bajo leyes de Estados Unidos. Y esto ha sido algo muy complicado, que ha terminado en una carrera entre naciones por desarrollar redes sociales, por desarrollar empresas de videojuegos que tengan metaversos, para poder llevar su marco jurídico a otros lugares. Y en las naciones más radicales han prohibido el uso a sus ciudadanos de ciertas aplicaciones. Por ejemplo, en China no pueden usar Facebook, y en otros lugares como India y demás no pueden usar aplicaciones de origen chino. Entonces realmente los gobiernos no han sabido cómo moderar esta situación, cómo legislar y cómo poner un piso parejo pues para todos los usuarios de internet. Entonces, a estas alturas, a cómo vamos, pues la propiedad privada y los grandes dueños de estas empresas de tecnología ya rebasaron por completo a cualquier presidente de cualquier país en poder, en control. Porque hoy en día, si algún gobierno le quiere decir algo a los ciudadanos, lo tienen que hacer a través de Google, o a través de YouTube, o a través de Facebook. Entonces realmente estas empresas son las que tienen el poder, y a los gobiernos ya se les fue de las manos. Con la llegada del metaverso, la idea del Estado-nación o de la soberanía nacional queda completamente disfuncional o rebasada, porque con esto vamos a tener comunidades de personas que tengan un distinto origen en un solo lugar. Entonces la idea del Estado-nación y de la soberanía nacional en este nuevo orden mundial pues se encuentra limitada y tiende a desaparecer. Así que en el metaverso veremos normas impulsadas tal vez por los integrantes de cada comunidad digital, pero que al final del día tendrán el visto bueno de los dueños de ese espacio digital. Y con esto también vamos a ver nuevas formas de gobierno, o sea, formas que ni siquiera hemos visto o pensamos que puedan llevarse a cabo, y tenemos que tener la mente abierta para poder recibir esos cambios, porque esto va a pasar. O sea, aunque nosotros no queramos o no queramos que suceda, pues el mundo y el internet no se van a detener. Entonces
más vale que estemos listos, que estemos preparados para recibir este cambio que los avances tecnológicos y los avances del internet nos traen. Entonces vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver cómo se va a hacer política dentro de los espacios digitales, de los metaversos. Vamos a ver cómo se hace campaña también dentro de estos lugares y vamos a ver cómo se construye una economía y una vida en sociedad. Entonces, pues, si tienes alguna opinión, si tienes alguna idea de cómo crees que vaya a ser la política dentro de este metaverso, o de cómo la política que se haga dentro de un metaverso impacte en la vida y en la política de un territorio real o de el país en el que vives, pues házmelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video y te gustaría que platicáramos de más temas al respecto, espero que puedas dejar tu like y compartirlo, porque esto nos ayuda demasiado en el algoritmo. Entonces, si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Que tengas un excelente día, tarde o noche. Bye.